Los ojos ámbar brillaron con comprensión. Su mente brilló con Byakuya diciendo que a Rukia no parecía importarle que extendiera su sentencia de prisión porque Ichigo se parecía a él. Ahora entendía a quién se había estado refiriendo. Ahora podía ver por qué ella había estado dispuesta a arriesgar su vida, había sentido la necesidad de expiar lo que había considerado su fracaso. Él entendía bien esta necesidad, no es de extrañar que se hubiera resignado a ser ejecutada, nunca entendió por qué ella no se había preocupado por su propia seguridad, pero ahora tenía sentido. Le enfermó pensar que a ella no le había importado morir debido a su culpa. Habría perdido la vida por algo que no fue su culpa. La elaborada ilusión de Aizen del cadáver de Rukia apareció en su mente. No tenía ningún interés en ver que eso sucediera. Se sintió aliviado al saber que ella no moriría pronto. No tenía que preguntar para saber que su perspectiva de la vida había cambiado. Nunca fallaste, Rukia. Nos salvaste a ambos, dijo en voz baja. Tú tampoco has fallado nunca, Ichigo, dijo suavemente, con una leve sonrisa en los labios. Una ligera neblina envolvía la superficie oscura, lisa y cristalina del agua. Masaki se sentó con las piernas cruzadas con una expresión pensativa sobre una formación flotante en forma de diamante blanco en medio del agua tranquila. El contorno de los árboles sin vida que bordeaban el agua era visible en la distancia. El cabello anaranjado de Masaki se destacaba fuertemente contra la paleta oscura de su entorno. La niebla comenzó a espesarse a su alrededor, cubriendo el agua de blanco. «¿Te has despertado?», señaló una voz fría que resonó en todo el paisaje silencioso. «Hubiera sido mejor si hubieras perecido. Esta existencia sin sentido finalmente habría terminado». «Pensé que había muerto», susurró Masaki, después de un momento. «Lamento no haber sido lo suficientemente fuerte para derrotarlo, Iketsu». «Kiri», dijo, bajando la mirada. «Debería haber sido capaz de, fallé». Su frente se arrugó. «De hecho, deberías haber podido», dijo Iketsukiri rotundamente. «Solo tienes la culpa de tu debilidad. Sabes muy bien que si usas toda tu fuerza, no puedes permitir que tu víctima ni un instante rompa tu control sobre ella. De lo contrario, significará tu muerte. ¿Lo hace? Por favor, Sangetsu fue quien lo mató después de todo». Las cejas de Masaki se fruncieron. Yo ya no esperaba que mi padre llegara, algo obviamente cambió, debería haber llegado antes. Fue un error por mi parte dudar en matarlo solo porque sabía que se suponía que mi padre sería quien lo mataría. Yo debería haber ido a matar en lugar de desperdiciar mi energía reteniéndolo. Si mi padre no hubiera llegado, los demás habrían muerto debido a mi fracaso. Me alegro de que lo haya hecho por ellos. Es una pena que no murieran, especialmente él, aunque hubiera preferido hacerlo yo mismo. La única razón por la que te presté mi poder fue para que pudieras matar a ese insoportable bastardo Arrancar, pero incluso entonces, su muerte sería no me ha satisfecho. Nos ha sentenciado a un destino peor que la muerte. Las cejas de Masaki se contrajeron y su boca se convirtió en una delgada línea. Si te hace sentir mejor, podría morir, no es eso, puede que ni siquiera exista, si Urahara Kisuke no puede hacer el dispositivo antes de que yo deba nacer, no estoy seguro cómo se desarrollarán las cosas entre mis padres, si dejamos de existir, que así sea. Te lo dije antes, preocuparse por lo que va a cambiar no tiene sentido. Si me hubieras escuchado, no estaríamos en esta situación. Tu miedo y mortificación fueron en vano. Ni siquiera dijiste tanto como pensabas que habías dicho. Supongo que estás feliz. Masaki frunció el ceño. Si estás sugiriendo que me fui debido a mis emociones, te equivocas. Tomé mi decisión basándome en la lógica. No quería arriesgar mi presente más de lo que pensaba en caso de que no pudiera volver a cuando me fui originalmente. Se detuvo por un momento. No puedo decir que estoy feliz. Me siento aliviado de no haber revelado tanto como pensé, pero aún así puse mi presente en riesgo con lo que dije. Creo que lo arreglé. Una expresión melancólica se apoderó de su rostro y cerró los ojos. Hay una parte de mí que desearía que su destino hubiera cambiado, realmente pensé que lo había mencionado, pensé que sí, eres un tonto. Incluso si lo hubieras hecho, la muerte probablemente tenía un derecho sobre su destino. En tal escenario, la muerte no se puede evitar. Masaki se quedó en silencio mientras contemplaba sus palabras. Nunca sabremos si ese fue realmente el caso, dijo después de un tiempo. Salvé a esos Shinigami luchando contra ese Arrancar con el que no debería haber luchado, que probablemente debería haber sido derrotado por Kiraizuru, no tienes idea de si realmente sobrevivieron. En el mejor de los casos, simplemente prolongaste sus vidas un poco más. Si estaban destinados a morir, entonces no cambiaste su destino.
Ni siquiera cambiaste el destino de ese arrancar tampoco. Su muerte todavía ocurrió incluso si fue por tu mano. Masaki permaneció en silencio, sus cejas se arrugaron ligeramente. ¿Por qué te importaría que su destino pudiera haber cambiado? Si realmente quisieras cambiar las cosas, no habrías desperdiciado las oportunidades que tuviste para esa nunca fue una opción, Kiri, dijo Masaki con firmeza, abriendo los ojos y mirando a la niebla. TCH. No quería cambiar las cosas. Es solo que, pensé que sería algo bueno que saldría de mi estupidez si no pudiera deshacer ningún cambio. De todos modos, supongo que tienes razón, en realidad no importa, agregó Masaki después de un momento. Todo lo que siempre he querido es volver, y seguir adelante, eres un idiota por desperdiciar esta oportunidad. Soy un idiota, asintió Masaki. Es por eso que debo soportar el dolor de mis errores. He pasado por las peores cosas, mis padres también. Seguiré adelante siempre que Urahara Kisuke pueda ayudarme. Mi destino está en sus manos. No ha cambiado si cuando regrese, arreglaré las cosas con mis padres, y con todos, me concentraré en volverme más fuerte, entrenaré con mi padre nuevamente, para continuar aumentando mi energía y mi resistencia. ¿Es eso así? Dijo Iketsukiri, sonando un poco divertido. Entrenar con él no cambiará nada. No estaba hablando de mejorar mi habilidad con la espada contra espadas más fuertes. Quise decir, mejorar mi control de Teishi contra oponentes de clase Taich, mantengo lo que dije. No hay forma de que puedas superar tus límites incluso si te esfuerzas entrenando con alguien como él. Esforzarme es como he llegado a este nivel. Sé que todavía puedo mejorar. No importa lo que pienses. No importa con quién entrenes. Pensarías que ya lo has notado. Has llegado a tu límite para controlar tu poder en este nivel. ¿Este nivel? Espera un minuto, ¿estás diciendo que necesito ir más allá? Si de verdad quieres controlarlo en serio, entonces no tienes otra opción. Eso no es cierto. Solo estás tratando de incitarme a enfrentarte. Míralo como quieras. Nada ha cambiado nunca. O abrazas a la muerte tú mismo o dejas que ella te abrace a ti. Una mano se materializó de la niebla alrededor del cuello de Masaki. No hay lugar para el miedo. Uñas moradas se clavaron en el cuello de Masaki. ¿Por qué todavía dejas que te detenga? Se formaron pinchazos de sangre debajo de las uñas. El miedo nunca me ha detenido. Solo me ha fortalecido, respondió Masaki en voz baja. Estás enojado porque no voy a matar a todos los que se crucen en mi camino con tu poder. Te demostraré que puedo volverme más fuerte, para dominar aún más a Teishi si me das la oportunidad. Hubo un suspiro pesado. Tu terquedad nunca deja de decepcionarme. Haz lo que quieras. Tendrás que dar lo mejor de ti si realmente quieres dominar mi poder. Sentado con las piernas cruzadas en lo alto de la oficina de la octava división, Kiraku miraba a lo lejos, con rostro solemne. Sombras negras enmarcaron su mirada malhumorada. Vendajes blancos cubrían su abdomen. Sabía que la sociedad de almas enfrentaría una gran devastación en el momento en que Kurosaki Masaki admitió que no reconocía muchas de las caras dentro de la séptima división, pero esperaba que no fuera demasiado terrible. Sobre todo porque Ukitake había decidido investigar el caso de Kurosaki Ishin porque había visto el emblema del clan Kurosaki en la vaina de Masaki. Al descubrir la verdad detrás del crimen de Kurosaki Ishin, Ukitake inmediatamente consultó con la cuarta división para ver si había algún paciente con síntomas inusuales. No hubo nadie que consideraran con síntomas inusuales per se, pero recientemente admitieron a Shinigami con un fuerte ataque de gripe que había sido estacionado por el verdadero Karakura en las afueras de Rukongai, así como también Shinigami que había estado en contacto con ellos. Ukitake había alertado rápidamente al stage de sus sospechas y le pidió a Unohana que las verificara y así descubrieron la amenaza de Aizen. Kiraku creía que las muertes por el virus se minimizarían gracias a la intervención de Ukitake. Una parte de él había sido optimista de que esto significaría que Aizen se vería obligado a mostrarse antes de lo que había planeado y que habría menos Shinigamis enviados a Rukongai y menos muertes en general. Por supuesto, pronto se dio cuenta de que había sido una idea tonta. No importa que Aizen los había puesto en una posición en la que él sería el vencedor. Había sido meticuloso con su planificación. Es una pena que ni siquiera el intento de Ukitake de adelantarse a él haya dado muchos resultados. ¿Habrían cambiado las cosas si Ukitake hubiera actuado antes? Si Urahara les hubiera alertado de esta posibilidad en lugar de esperar la evidencia de Yoruichi, ¿o se suponía que las cosas saldrían así sin importar que
Aizen había tenido un gran ejército Oyou, mientras que el Gotei 13 había tenido alrededor de 3000 soldados. Aizen nunca había necesitado realmente la espada. El hecho de que hubiera estado dispuesto a acabar con la tercera espada había sido una gran pista de que se habían equivocado al creer que eran la única amenaza para el Gotei 13. El número interminable de Oyous siempre había sido un problema para Shinigami. La fuerza o la experiencia no siempre podían ayudar a un Shinigami a escapar de la muerte cuando se enfrentaba a una horda de Oyous. Ni siquiera trabajar con un equipo podía garantizar la seguridad. Algunos Oyous eran demasiado astutos. ¿Cuántos Shinigami había conocido que habían caído en el cumplimiento del deber desde que se convirtió en Shinigami? Demasiados para contar. Había tenido la suerte de haber sobrevivido como Taichi durante tanto tiempo. Taichi y Fuku Taichi tenían una tasa de mortalidad más alta que el resto de la división debido a su tendencia a lidiar con los Oyous más fuertes. La clase de Taichi siempre había cambiado constantemente en comparación con la composición general de una división. No fue un resultado sorprendente que Aizen hubiera demolido fácilmente las filas del Gotei 13 con su ejército Oyou. Sasakibe, Fukutaichi había ayudado a disminuir su número, pero aún así, las criaturas restantes habían sido demasiado para el Gotei 13. No estaba seguro de cómo podrían haber mitigado el daño con un ataque Oyou de tan gran escala. Aizen ni siquiera había necesitado intentar destruir el Shakonmaku si hubiera confiado en menos grande usando la negación para penetrarlo y liberar a sus hermanos. Sin embargo, Aizen había optado por abrumar al Shakonmaku con un Reiryoku tan denso que no tuvo más remedio que romperlo. Casi le pareció surrealista haber logrado sobrevivir cuando tantos habían muerto, incluido su amado sensei. Yama, Hii nunca debería haber muerto, pero Aizen probablemente lo había vencido con el virus, y sus ilusiones, era lo único que se le ocurría que podía explicar por qué su mentor se había convertido en una llave. Supuso que Aizen no se había equivocado al pensar que era apropiado que Yama, Hii se convirtiera en una reliquia de la sociedad de almas. Sabía que no le habría importado que sacrificaran su cuerpo por el bien de la protección de Karakura. Había querido evitar su destrucción a toda costa. El Karakura artificial se había mantenido activo para intercambiarlo con la ciudad real en caso de que Aizen intentara atacarlo a pesar del riesgo de mantenerlo y sus barreras en el mundo de los vivos. Sin embargo, Aizen había hecho inútiles sus esfuerzos con su planificación. Había hecho todo lo posible para asegurar su éxito. ¿Hubo algo que pudieran haber hecho para cambiar la forma en que se desarrollaron las cosas? Kiraku, Taichi, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando, dijo Nanao, sacándolo de sus pensamientos cuando ella apareció detrás de él, con una expresión fatigada. Los ojos grises se posaron en ella. Nanao-chan, pensé que te acostaste hace años. No me digas que has estado leyendo informes. No lo estaba, Kiraku, Taichi. Sabes que los informes se han mantenido al mínimo ya que todos están tratando de tratar a sus heridos. Logré dormirme un poco, pero luego me desperté y me di cuenta de que todavía estabas despierto. ¿Por qué no descansas? Estoy descansando. Realmente no estoy haciendo mucho de nada, ¿verdad? Deberías estar durmiendo en la cama. Pensé que podría tomar una siesta aquí, pero no puedo molestarme en dormir. Parece que tú tampoco, Nanao-chan. No creo que nadie duerma mucho estos días. Será un mientras que antes podemos dormir tranquilos. Aizen realmente nos hizo un número. La falta de sueño no es tan mala en comparación con la alternativa, agregó Shunsui, con una sonrisa sombría tocando sus labios. Cierto, asintió Nanao solemnemente. Se quedó mirando el horizonte dañado visible desde su posición en el techo. Cada vez que duermo un poco, sigo pensando que me despertaré. Me daré cuenta de que todo esto fue solo una pesadilla, dijo en voz baja. Parece una pesadilla, ¿no? Me temo que somos muy afortunados de estar viviendo esta realidad. De lo contrario, creo que probablemente desearíamos estar muertos si estuviéramos viviendo bajo la realidad de Aizen. Todos los Taichi parecen pensar que Aizen no nos mató a todos porque quería humillarnos aún más. No dudo que ese fuera el caso. Mató a Kenpachi Saraki para convertirlo en un ejemplo. Ukitake se habría encontrado con lo mismo. Destino si no fuera por Hirako Shinji y su grupo. Yadmaru, Fukutaichi se fue debido a Aizen, al igual que la mayoría de las personas del grupo de Hirako Shinji, señaló Nanao, con expresión de dolor. Tenía la esperanza de tener la oportunidad de hablar con ella, desde que descubrí que estaba viva. Ukitake, Taichi me explicó la verdadera razón detrás de su desaparición ya que estábamos discutiendo su aparición en el falso Karakura. Lamento no haberte dicho nada, Nanao-chan. Sé que le tenías mucho cariño a Lisa-chan.
Está bien, sé que no podrías. En cierto sentido, las cosas han vuelto a ser como siempre supe que eran. Ella murió durante una misión. Estaba feliz de verla viva y bien, creo que ella podría haber estado dispuesta a conocerte si tuviera la oportunidad. Es desafortunado que Aizen haya terminado el trabajo que había comenzado hace tantos años, dijo Kiraku, su tono amargo. Hubo un momento de silencio. Central 46 encubrió su estado Oyoufied así como a los demás porque no podían soportar culpar públicamente a Urahara Kisuke por las supuestas muertes de 8 Shinigami de clase Taich. Fue vergonzoso que Central 46 admitiera abiertamente tantos Shinigami de alto rango se perdieron debido a un solo Shinigami, especialmente uno que anteriormente era miembro del Onmitsu-Kid. El Onmitsu-Kid debería haber sido capaz de evitar que surgiera tal amenaza. Actuaron como si sus muertes hubieran ocurrido. En una peligrosa misión que coincidió con el descubrimiento de los peligrosos experimentos de Urahara Kisuke con otros residentes de Shinigami y Rukongai. Como saben, Urahara Kisuke y Tesai fueron los únicos considerados vivos y huyendo con Higai imposible de rastrear en el mundo de los vivos. Esos fueron tiempos difíciles pero no se comparan con los de ahora. La sociedad de almas se enfrenta al peor período de toda su historia debido al verdadero perpetrador detrás de esos experimentos de hoyoificación. Central 46 siempre ha tenido miedo de que los Shinigami se rebelen, especialmente los de Rukongai, pero no creo que nadie realmente creyera en la sociedad de almas. Alguna vez se enfrentaría a la situación en la que se encuentra ahora. Ciertamente es inconcebible que no se haya detectado una amenaza para el Seireitei de esta magnitud, pero la inteligencia y la actitud de planificación de Aizen ciertamente lo ayudaron a lograrlo junto con su Zanpakuto. Ciertamente. Sabía en ese entonces que Urahara Kisuke no podía ser el que estaba detrás de esos experimentos, pero nunca imaginé que Aizen estaba detrás de ellos. Si tuviera que adivinar, habría vinculado a cualquiera de las personas cuestionables que trajo a su división para ayudarlo con el Instituto de Investigación y Desarrollo Shinigami. Pensé que serían los más probables de poder llevar a cabo tal experimento y culparlo para deshacerse de él. Nanao se quedó pensativo por un momento. Por personas cuestionables, ¿estás diciendo que sospechas que podría haber sido Kurotsuchi Mayuri? Él fue una de las personas que trajo, ¿verdad? Estaba en la parte superior de mi lista. Nunca parecía estar feliz de estar cerca de Urahara Kisuke cada vez que me los encontraba. Era alguien que anteriormente había sido clasificado como peligroso por Central 46, pero se le permitió vagar por el Seireitei debido a Urahara Kisuke. Pensó que Kurotsuchi Mayuri podría hacer algo bueno poniendo su mente en uso. Urahara Kisuke no estaba equivocado al respecto. Hizo muchas cosas útiles para el Seireitei, aunque no era un gran jugador de equipo. Espero que finalmente esté descansando en paz. Siempre parecía estar trabajando. No sé cómo lo logró. Sí, espero que finalmente esté en paz, estuvo de acuerdo Nanao, luciendo un poco incómodo. Puedo entender por qué habrías sospechado de él, era un hombre excéntrico. Nada salió de mis sospechas. Ni él ni nadie más de la 12ª división fueron sospechados por el Onmitsu-Kid, aunque fueron cuestionados sobre la posibilidad de ayudarlo a escapar. A pesar de sus excentricidades, siempre se las arregló para comportarse. Sobre todo, de todos modos. El incidente con sus subordinados que fueron asesinados durante la invasión Ryoka fue el incidente más grave en mucho tiempo, hubiera sido juzgado por Central 46 si Aizen no los hubiera matado. Él frunció el ceño. Aizen no era alguien a quien hubiera considerado una persona siniestra. Sabía que era un erudito, pero nunca imaginé que tuviera una mente científica. Ciertamente no era alguien de quien hubiera sospechado. Lo vi esa noche, aparentemente, había estado mirando una ilusión. Pero, ¿cómo fue eso posible? Si él ni siquiera estaba allí, ¿cómo podría afectarte su Shikai? La única explicación es que su Shikai no estaba limitado a un rango o incluso a un tiempo. Que eso es increíble, no es de extrañar que nadie lo haya detectado por haber actuado mal. No pensé que su Zanpakuto lo ayudara a ese grado. Ser capaz de hacer tal cosa significa que tenía mucho más poder de lo que creíamos y que era muy hábil en el manejo de su Zanpakuto, terminó Kiraku por ella. Nana, Taich se dio cuenta de esto después de que Aizen le revelara sus poderes, ya que ella había estado examinando lo que pensaba que era un muñeco cadáver. También se sorprendió de que él hubiera mantenido la ilusión durante bastante tiempo. Todos los Taich estaban preocupados por sus habilidades.
Es por eso que consideramos a Kurosaki Ichigo, quien creíamos que no había visto su Shikai, nuestra carta de triunfo y tuvimos que rescatarlo a él y a sus amigos de Hueco Mundo. A decir verdad, Yama-ji esperaba que las cosas se arreglaran en Hueco Mundo. Si es posible, aunque al menos esperaba causarle a Aizen algún daño a su ejército. Pero, Aizen hizo una rápida y ya sabes el resto. De todos modos, Ana Taich pensó que una vez sometidos a su hipnosis, nuestros cerebros siempre se verían afectados a menos que sus efectos fueran revertidos, razón por la cual hizo que Inoue Orihime revirtiera el efecto sobre ella y los demás con sus habilidades. Sin embargo, eso no fue así. Suficiente para detener a Aizen ya que tenía el Gyoku. Él podría haberse hecho cargo de Central hace 46 años. No tenía que hacer todo esto, si todo lo que quería era gobernar, él no quería controlar tras bambalinas, quería convertirse en el rey del alma. Quería demoler el mundo tal como lo conocíamos para demostrar su piedad. El Gyoku iba a ayudarlo a deshacerse del equilibrio que hacía que Shinigami obsoleto. En otras palabras, quería un control absoluto sobre todo, señaló Nanao con gravedad. Así es. Me imagino que si él nunca hubiera descubierto que existía el Gyoku, podría haberse conformado con controlar Central 46. Alcanzar la posición de un Taich es la posición más alta que alguien de Rukongai puede alcanzar, lo que establece su estatus a la par con la nobleza. Excepto que no tienen todos los beneficios. Técnicamente no se les permite jubilarse, y tampoco pueden renunciar nunca. El nombramiento en la Guardia Real es lo más cerca que pueden estar de la jubilación. Estoy seguro de que Aizen debe haber encontrado esto. Fue bastante minucioso en su investigación y planificación. Dudo que se lo haya tomado bien. Le dejó en claro a Byakuya que habría hecho un gran espectáculo al matar a toda la nobleza del Seireitei si hubiera ganado. Que este habría sido su último acto de destrucción del viejo mundo. No lo apruebo. Sus acciones, pero puedo entender cómo el resentimiento contra la nobleza debe haber alimentado las acciones de Aizen y los demás. No parece correcto que a un Taich, a pesar de sus contribuciones, nunca se le otorguen los mismos derechos que a otro Taich de rango noble. Sin importar que, siempre serán considerados ciudadanos de segunda clase a pesar de que tienen un poder superior a la mayoría de los Shinigami de sangre pura. Eso está a la par con las grandes familias nobles. Es injusto, pero demostraron que las reservas de Central 46 eran correctas, señaló Nanao. Kiraku suspiró pesadamente. Es una verdadera lástima. Ningún Shinigami debería considerarse por encima de su deber. Aizen afirmó que estaban buscando justicia para el mundo, pero solo era justicia para ellos y para nadie más. Les gustara o no, su poder estaba destinado para ayudar a mantener el equilibrio, no para gobernar. Sé que muchos de Rukongai tienen la impresión de que los Shinigami somos injustos y crueles porque vivimos detrás de estos muros y ellos no. No se dan cuenta de que no siempre fue así y por qué es necesario. Aizen, por otro lado, lo entendí perfectamente. Sin estas paredes y el Shakonmaku estaríamos en constante peligro de ser aniquilados por Oyous debido a nuestro Reiryoku y, por lo tanto, el equilibrio estaría en peligro. El Seireitei, la corte de las almas puras, fue construida para albergar descendientes del Soul King para que pudieran preservar el equilibrio por toda la eternidad, no para gobernar a las Souls en el más allá. Él es el que malinterpretó su papel y despilfarró su privilegio de ser admitido en el Seireitei. Sin Yama-ji, nunca hubiera sido admitido en el Seireitei para ser entrenado como Shinigami. En el pasado, Rukongai inicialmente, las almas fueron asesinadas según lo decretado por las grandes familias nobles, pero luego los clanes de menor rango comenzaron a adoptar Rukongai Souls con Reiryoku para reemplazar a los miembros perdidos y mejorar potencialmente su linaje. Solo las almas Rukongai con un Reiryoku lo suficientemente alto podrían tener hijos. No había tales cosas como divisiones en esos días. Los clanes eran las divisiones y se las arreglaban solos. Los clanes más pequeños realmente no podían formar alianzas con clanes más grandes debido a su linaje más débil. El clan Yamamoto, debido a su bajo rango, tomó a Yama-ji. Él revolucionó su posición en la sociedad de almas. A pesar de ser de Rukongai, se volvió más fuerte que el Shinigami del Seireitei. Cambió las cosas para Rukongai Souls y todo el mundo. Del Seireitei cuando formó una escuela para que todos pudieran tener la misma instrucción.
Las grandes familias nobles no estaban contentas con su poder o sus ideas, pero Yama-ji se mantuvo firme en su visión del futuro de los Shinigami y eventualmente fue capaz de formar el Gotei 13 con la aprobación de Central 46, que se había formado para tomar el poder de las grandes familias nobles y distribuirlo entre los otros clanes. Al final, los cambios de Yama-ji beneficiaron a todos los clanes porque finalmente dejaron de preocuparse de que casi todos sus parientes se convirtieran en Shinigami. Todos los clanes pudieron prosperar y, por lo tanto, comenzaron a prosperar al realizar negocios en Rukongai, lo que mejoró la vida. Condiciones allí. Aizen pisoteó todo el progreso que se ha hecho en la sociedad de almas con sus acciones egocéntricas. Este mundo no es perfecto y nunca lo será, pero parece que nos ha recordado que tal vez la sociedad de almas se había vuelto complaciente. No supimos ver el verdadero peligro entre nosotros y casi dejamos caer la balanza. Él se detuvo por un momento. Yama-ji sabía que algo andaba mal en la sociedad de almas al igual que yo, Ukitake y Unohana, Taichi. Las señales estaban allí, pero no pudimos descubrir qué era. Kiraku, Taichi, ¿es por eso que estabas dispuesto a detener la ejecución de Kuchiki Rukia? El caso de Rukia-chan fue la única situación en la que realmente tuve el poder de detener una injusticia y no podía dejarlo pasar. Tenía la sensación de que lo que había estado pasando en la sociedad de almas finalmente saldría a la luz. Tenías razón, Kiraku, Taichi. Sé que desearías que la verdad se hubiera descubierto antes, pero con la forma en que Aizen la ocultó, la única forma en que pudo haberse descubierto es si cometió un error. Todo lo que podemos hacer es movernos. Adelante ahora que su amenaza ha sido detenida. Tienes razón, Nanao-chan. Yama-ji probablemente habría dicho que no tiene sentido revolcarse y que no todo está perdido, lo cual es cierto. Ese hombre soportó muchas cosas durante su vida, fue testigo de cómo el Gotei 13 pasó por muchas cosas. Pérdidas e incluso perdió a su propia familia y clan, pero nunca dejó de avanzar. Vivía para su deber. Era el Shinigami ideal. Nanao asintió con la cabeza. Él era. No estoy seguro de que los nuevos reclutas sean ni la mitad de dedicados, pero solo podemos esperar. Creo que la mayoría de los clanes estarán molestos porque no tendrán más remedio que reclutar a los miembros de su familia para reemplazar a los soldados perdidos. Nanao suspiró. Probablemente tengas razón, pero no pueden permitirse el lujo de estar resentidos. Es su deber ancestral. Sabía desde muy joven que se suponía que debía convertirme en un Shinigami y lo acepté. Me identifico con ellos. Nunca quise el trabajo, pero no tenía otra opción. Tenía que hacerlo por el bien de mi familia. Me costó tomarme la capacitación en serio. Pero viniste y aceptaste tu deber. Los nuevos reclutas no tendrán más remedio que venir también. Dime, Nanao-chan, ¿alguna vez quisiste ser algo además de un Shinigami? Kiraku se preguntó. Nunca consideré nada más además del deber que se suponía que debía llevar a cabo. ¿En serio? Entonces, ¿nunca consideraste quizás convertirte en bibliotecario de Daireisokai, o tal vez abrir tu propia biblioteca si hubieras tenido elección? ¿O quizás unirte a las filas de los 46 centrales? Nanao se subió las gafas por la nariz y frunció el ceño. No, dijo ella con firmeza. ¿Crees que esos roles me hubieran ido mejor que ser un Shinigami? ¿Es por eso que prefieres delegar tareas administrativas en mí en lugar de misiones? Había un ligero borde en su voz. Los ojos azules se entrecerraron. Para nada, Nanao-chan. Creo que eres un buen Shinigami, aunque tu amor por la lectura y tu atención a los detalles podrían haberte convertido en un buen activo para Central 46. ¿Sabes? Simplemente no me gusta arriesgarme. Innecesariamente en el campo de batalla. Nanao vaciló. ¿Es por lo que le pasó a Yadmaru, Fukutaichi? Shunsui se congeló por un segundo, luego bajó la mirada. Lo siento, Nanao-chan, si te he parecido un poco sobreprotector, pero siempre he confiado en tus habilidades. No te habría convertido en un Fukutaichi si no lo hiciera. Te lo he dicho antes, ¿no? La división se derrumbaría sin ti. Te aseguras de que todo el papeleo esté en orden e incluso te aseguras de que la tasa de supervivencia de nuestra división sea alta debido a la mejora constante de nuestras tácticas de batalla y la organización del escuadrón. Siempre ha tenido un ojo tan agudo para los detalles, la octava división nunca ha estado en mejores manos. Es por eso que no podía arriesgar tu vida cuando fui al falso Karakura, y sugerí que fueras nombrado jefe de la segunda línea de defensa del Seireitei en caso de que no pudiéramos proteger a Karakura de Aizen. Nunca te quise experimentar la guerra. Tu vida es ciertamente mucho más valiosa que la mía.
No me hubiera importado perder la mía si eso significara tu supervivencia. Sabía que la división habría podido continuar. Eso es una tontería, Kiraku, Taich, tu vida es mucho más valiosa que la mía. No digas eso, Nanao-chan. Sería un desastre ahora mismo si no estuvieras cerca. Estoy muy aliviado de que te hayas salvado de la muerte y que Orihime-chan te haya curado. Estoy realmente en deuda con Su. Me alegro de estar vivo, pero mi muerte no habría tenido un impacto en la división tan grande como el tuyo. Has sido un Taich durante mucho tiempo, habrías seguido sin mí como lo has hecho. Antes de perder soldados es una parte normal del trabajo. Es la peor parte, de verdad. Me familiaricé muy bien con la pérdida durante el exterminio de Kinki antes de que me hicieran Taich. Fue terrible. Casi quería renunciar, pero Yama-ji no me dejó. Ukitake y yo terminamos siendo ascendidos debido a los Taich que se perdieron. Fuimos los primeros de la academia. Antes de nosotros, las posiciones se habían transmitido dentro de los clanes de alto rango. Las pérdidas entonces no fueron tan grandes como ahora, lo que hace que la pérdida de cualquier oficial de alto rango sea aún más dolorosa. Dicho esto, nunca dije que no podría soportar perderte como mi Fuku Taich. Entonces, ¿qué estás diciendo? Nanao dijo, levantando una ceja. Si alguna vez llego a retirarme, todavía te querría a mi lado, dijo Kiraku en voz baja, después de un segundo. Nanao lo miró con los ojos muy abiertos. Kiraku, Taich, tartamudeó, con las mejillas sonrojadas. Perdóname, Nanao-chan. No tienes que decir nada. Sé que es inapropiado y no actuaré según mis sentimientos, pero a la luz de todo lo que sucedió, pensé que deberías saber que tu vida significa un gran tratar conmigo. Shinigami se apresuró alrededor de la 9ª división cuando Kensei entró, su mirada penetrante vigilando la escena. Algunos Shinigami estaban empujando los escombros hacia un lado lejos de un edificio derrumbado mientras otros los dirigían. A varios pies de distancia de la conmoción había varios Shinigami frente a un Shinigami puntiagudo de cabello oscuro en un Shyakushi sin mangas que estaba de espaldas a él. Kensei podía sentir las miradas curiosas de los Shinigamis. Mashiro parecía ajeno a ellos mientras miraba a su alrededor, su comportamiento inusualmente apagado. El daño no parece ser tan grave en esta parte de los barracones. Su voz estaba apagada. Kensei mantuvo la boca cerrada mientras daba un paso adelante, dejando que Mashiro lo siguiera. Solo estaba aquí porque no podía soportar ver a Mashiro lucir como una flor marchita. Hizo que su mal humor fuera aún peor. Cuando la obligó a dar un paseo por el dañado Seireitei, nunca imaginó que ella querría visitar su antigua división. No pensó que eso le alegraría el ánimo, pero por alguna razón, se sintió inclinada a visitarla. Tal vez, esperaba ver algunos rostros familiares, que aún estuvieran vivos. Estaba devastada de que ella, él y Shinji fueran los únicos supervivientes de los Visored. Él y Mashiro solo habían sobrevivido gracias a la llegada de Inoue Orihime. Lo había estado cortando cerca. Apretó la mandíbula al pensar en cómo había visto impotente a Mashiro desangrarse por su pierna cortada y varias heridas mientras el carmesí brotaba de sus propios hombros y abdomen cortados. Ichimaru se había asegurado de dejarlos inmóviles como lo había hecho con Iyori. Kensei, fallamos, no pudimos vengar a Iyori o vengarnos de Aizen, él ganó, había dicho Mashiro, con los ojos color avellana rebosantes de lágrimas. TCH. Todavía no ha ganado, murmuró, intentando mover su brazo, pero sus tendones cortados lo hicieron esencialmente imposible. Solo podía mirar sus dedos. Podía sentir al Shinigami que los había dejado aquí cerca de Ukitake Jusir ensarzado en una batalla con Ichimaru. También podía sentir otra presencia familiar cerca de Aizen. Él lo hizo, se llevó a nuestros amigos, nuestras vidas. Kensei apretó los dientes. Aún no estamos muertos, todavía podemos vengarlos, es demasiado tarde, murmuró, luciendo débil mientras la sangre brotaba de su miembro desgarrado. Ichimaru le había cortado la pierna izquierda justo por encima de la rodilla. Maldita sea, Mashiro. No puedes rendirte. Te dije que lucharemos hasta que no podamos más. Todavía debes luchar, por tu vida. Estoy cansado, Kensei. No puedes estar cansado, declaró con autoridad. Pero estoy cansada. Sus párpados estaban caídos, y la palidez de su piel había empeorado, haciendo que su cabello contrastara horriblemente con ella. Aguántate. Tienes que aguantar, es una orden. Estúpido Kensei, sabes que no siempre sigo las órdenes, dijo débilmente. Maldita sea, Mashiro. Esta es una orden que debes obedecer. ¿A quién diablos le voy a gritar si mueres? Mashiro sonrió levemente. ¿Por qué diablos estás sonriendo?
Él chasqueó. Kensei intentó arrastrar su cuerpo hacia ella. Sus ojos brillaban con determinación e ira como si fuera a obligarla a dejar de sangrar. Oh, ojalá pudiera seguirlo, susurró, mientras sus ojos se cerraban. Despierta, Masiro. Gruñó, luciendo enojado y afligido cuando ella no se movió. Dejó escapar una serie de blasfemias mientras gritaba de frustración. Hachi no había tenido tiempo de reponer por completo su Reiryoku y habían usado sus máscaras, lo que los había agotado, pero nunca imaginó que estarían en esta situación. Un minuto después, el naranja rodeó el área y, para sorpresa de Kensei, pudo sentir que sus heridas desaparecían. También podía ver a Masiro moviéndose. Nunca hubiera imaginado que la extraña chica humana que se había colado en su escondite sería esencial para su supervivencia. Ni él ni Masiro habían estado emocionados por su apariencia, pero ahora estaban en deuda con ella. Ni siquiera Hachi podría haberlos salvado si hubiera estado vivo. Habían sido extremadamente afortunados. Sin embargo, no estaba del todo seguro de que Masiro se sintiera aliviado de estar vivo. Él entendía el dolor que ella estaba sintiendo por la pérdida de su familia y entendía la culpa de sobreviviente que estaba sintiendo, pero le molestaba pensar que hubiera preferido morir. Siempre había sido una luchadora. En los primeros días de su exilio, se había abatido por lo que habían perdido, pero su mirada no parecía tan sombría como ahora. La muerte de Iyori la había afectado, pero incluso entonces, estaba decidida a luchar, ahora odiaba decirlo, parecía como si la lucha se hubiera ido de ella. No pudo evitar preguntarse si sus palabras también habían sido un reflejo de su estado mental y no solo físico. Estaba cansada de pelear porque no había dado lo que habían estado esperando todo este tiempo y solo había resultado en la muerte de sus camaradas. Dudaba que ella se sintiera así si sus camaradas hubieran sobrevivido. No estaba seguro de cómo lograría que Masiro volviera a ser ella misma, siempre le habían molestado sus travesuras infantiles, pero tenía que decir que verla oprimida era mucho más irritante que cualquier otra cosa. Se sentía impotente para ayudarla, y lo odiaba. Tú eres, Muguruma Kensei, el ex-Taich de la 9ª división, una voz interrumpió sus pensamientos. Kensei miró fijamente al joven de pelo puntiagudo que tenía delante. Le recordó a Kensei a un aspirante a punk rockero del mundo de los vivos. Envuelto alrededor del brazo del hombre estaba el brazalete Fukutaich. El pobre chico parecía exhausto y golpeado. Era obvio que sus heridas aún necesitaban más tiempo para sanar adecuadamente. TSH. Entonces, los viejos te contaron sobre mí, ¿eh? ¿Te dieron una foto o algo así? Dudo que Chen se haya molestado siquiera en mencionarme. Kensei dijo, mientras miraba a Shei. Frunció los labios cuando sus ojos vieron un tatuaje familiar entintado en la mejilla izquierda del hombre. En realidad, Zen habló de ti. ¿Es eso así? Masiro de repente se acercó sigilosamente al lado de Kensei y miró a Shei. ¿Quién eres? Oh, eres el Fukutaich de la 9ª división. Espera un minuto, tienes un tatuaje como el de Kensei. No puedo creer que haya copiado tu diseño, Kensei. ¡Qué imitador! ¿Cómo te atreves? Miró a Shei. Tienes que deshacerte de él. Solo Kensei puede tener ese tatuaje. Cálmate, Masiro, dijo Kensei en un tono levemente áspero. ¿De dónde sacaste el diseño, chico? Kensei se preguntó, entrecerrando los ojos. No estaba tratando de copiarlo, lo obtuve en su honor, señor. ¿Honor? ¿Qué quieres decir? Probablemente no lo recuerdes, pero me salvaste de un hoyo cuando era un niño, hace como un siglo. ¿Y sé? Dijo Kensei, luciendo pensativo. Me dijiste que no sonriera. Oh, tú eras ese niño llorón, dijo Kensei, después de unos momentos. Shei parecía avergonzado. ¿Niño llorón? No lo recuerdo. Eso es porque te escapaste, Masiro. Fue cuando encontraste al Shiakushi del grupo avanzado. Lo dejamos después de eso, así que no es de extrañar que ni siquiera lo recuerdes. Oh. No puedo creer que lo recuerdes, TSH. No todo el mundo tiene una memoria terrible, no puedo creer que seas ese niño. Nunca hubiera pensado que alguien así habría sido cortado para ser un Shinigami. ¿Cómo te llamas? Isagi Shuei. Ese es un buen nombre. Gracias, señor. Entonces, ¿te hiciste el tatuaje en mi honor porque te salvé, eh? Tuviste el valor de ponerlo en tu cara, especialmente cuando ni siquiera sabías lo que significaba. El 6 representa mi apellido y el 9 representa a la 9ª división. Quiero decir, Zen me contó sobre eso. Le pregunté sobre eso cuando visitó la academia durante mi 5º año. Había venido a observar a los estudiantes avanzados y quería expresar mi interés en unirme a la 9ª división.
No pude evitar preguntar por ti ya que sabía que habías estado en esa división. Ya veo. Entonces, ¿realmente habló de mí?, señaló Kensei, su expresión pétrea. Siempre pensé que él habría actuado como si yo nunca hubiera existido. Por supuesto que no. Dijo que respetaba tu compromiso de mantener la paz del Seireitei. ¡Qué mentiroso! Masiro torció sus labios en un ceño fruncido. ¿Qué quieres decir? Shei preguntó, frunciendo el ceño confundido. Su corazón comenzó a acelerarse, mientras una sensación de aprensión lo invadía. Se sorprendió al ver que Muguruma Kensei estaba vivo en lugar de muerto como creía cuando lo vio en Fake Karakura. Aunque no sabía cuál era la historia completa, había entendido que Aizen debió haber jugado un papel en ella, razón por la cual él y sus compañeros habían llegado. No se había detenido en la posibilidad de que su antiguo Taichi pudiera haber tenido algún papel en los planes de Aizen porque, en lo que a él respectaba, la alianza de Psen con el hombre había sido reciente. Antes de que pudieran responder, una voz interrumpió. Muguruma, Taichi. Kuna, Fuku Taichi. Oye, es Kano. Masiro exclamó, sorprendido. Shei siguió la línea de visión de Kensei y vio al joven pelirrojo que se dirigía hacia ellos. Asido ya no usaba el abrigo peludo con máscara Soyou, había sufrido daños considerables por el cero de Grimhou. Estaba vestido con un Shiakushi de repuesto del almacén de uniformes de la 9ª división que solo había sido parcialmente dañado. Cuando escuchó de Asido que había servido bajo Muguruma, Taichi, Shei se preguntó si esto había sido algo que Taichi le había dicho que dijera para que su historia fuera creíble. Ciertamente era difícil creer que Asido hubiera sobrevivido un siglo en territorio Oyou. La probabilidad de supervivencia en tal situación parecía inexistente. Por lo que había visto, era un luchador experto y versátil, y su Sanpakut, Mirokumaru, era un arma apta para lidiar con grupos de Oyous. Podía ver por qué el hombre podría haber soportado vivir en Hueco Mundo, pero no se había permitido confiar en lo que el hombre le había dicho. No había tenido tiempo de interrogar a Kano sobre su pasado ahora que sabía que no era un traidor. Las cosas habían sido caóticas en el momento en que había llegado. Iba y Kano se habían ido de su lado poco después para ayudar a Kira, quien los había dejado en la barrera en la que los había estado curando para detener a los Oyous que habían llegado y amenazado a Kurosaki y Shin y su futura nieta. Ignorando su estado debilitado, se obligó a sí mismo a levantarse y unirse a ellos hacia el final de su batalla. Fue entonces cuando escucharon el mensaje de la 12ª división de que se suponía que debían presentarse en la ciudad de Karakura. Kira no le había permitido oír ya que había sufrido el mayor daño por el ataque de Grimhou y no se había curado lo suficiente como para participar en la batalla. Kano había ido en su lugar ya que estaba en mejor forma aunque todavía estaba lejos de estar en forma para pelear. Odiaba no poder ir, pero se había concentrado en hacer lo que pudiera para ayudar al Shinigami que encontró en el Seireitei a pesar de su estado de agotamiento. No vio a Kano hasta horas después y desde entonces han estado preocupado por las repercusiones de la guerra. Sabía que la ayuda de Kano había resultado beneficiosa para corregir el equilibrio. Kano no había mostrado nada más que determinación para ayudar a sus compañeros Shinigamis. Era tranquilizador saber que sus acciones eran genuinas y que realmente había sido parte de la 9ª división en el pasado. Kano, ¿todavía estás por aquí, comentó Kensei. Sí, todavía estoy vivo, respondió Asido, mientras se paraba a unos metros de Shei. Hace poco volví a la Sociedad de Almas debido a la invasión de Aizen. He estado en Hueco Mundo durante poco más de un siglo. Mi unidad y yo terminamos persiguiendo a los Oyous con los que estábamos luchando en Rukonga y hasta Hueco Mundo. Yo se convirtió en el único superviviente. Isagi, Fukutaichi mencionó que te habían declarado muerto cuando pregunté por ti, pero a juzgar por esa ropa, parece que también has estado fuera de la Sociedad de Almas. Sí, podrías decir eso. No puedo creer que hayas sobrevivido tanto tiempo en Hueco Mundo. No recuerdo haber recibido un informe sobre que tu unidad no regresó. Debes haber desaparecido al mismo tiempo que lidiamos con las almas que desaparecen. En Rukongai, o después. La razón por la que fuimos declarados muertos es gracias a Aizen. ¿Aizen? Asido repitió, arrugando ligeramente la frente. ¿Qué tiene que ver él con eso? Pensé que te habían declarado muerto durante una misión. Masiro se puso sombrío. Hay mucho más en la historia que eso. Eso es justo lo que dijo Central 46. Kensei procedió a informar a los hombres sobre lo que había sucedido. No puedo creer que Fifth Season te haya traicionado, dijo Asido, con las cejas fruncidas en señal de desaprobación. Shei parecía atónito. ¿Me estás diciendo
El bastardo hizo un buen espectáculo de actuar como si fuera todo acerca de la paz y la justicia, pero en realidad nunca le importó un comino ser un Shinigami. Me dijo que solo se unió para destruir al Shinigami desde dentro cuando luché contra él en el falso Karakura. Afirmó que era la verdadera justicia. Terminé matándolo. Tú lo hiciste. Shuei tartamudeó. Sabía que Chen había sido declarado muerto, pero hasta donde él sabía, no se había confirmado quién lo había matado. Iba había creído que probablemente era uno de los antiguos Shinigami con habilidades Oyou. Nunca imaginó que era el hombre al que había idolatrado desde su infancia el que había matado al hombre que lo había mentoreado. El hijo de puta se lo merecía. Asesinó a demasiados Shinigamis. Casi nos mata a Mashiro y a mí gracias a la oyouficación que Aizen le regaló con el Gyoku. Se lo merecía totalmente, estuvo de acuerdo Mashiro, su rostro inusualmente solemne. No, probablemente se merecía algo peor, las vidas de nuestros amigos fueron arrebatadas, de todo lo que has dicho, no, suena como el Sentaich que conocí, luchó para preservar la paz con la menor cantidad de derramamiento de sangre, no tiene sentido por qué se aliaría con Aizen, por qué traicionaría al Shinigami, cuando se convirtió en un Shinigami para llevar a cabo el sueño de su amigo, yo tampoco lo entendí, chico. Pensé que Aizen le había lavado el cerebro, admitió Kensei. Pero Chen parecía realmente creer que la justicia estaba destruyendo al Seireite y al Shinigami porque eran la fuente de la injusticia en el mundo. Tenía la sensación de que odiaba todo lo relacionado con el Gotei 13 y el Seireite. Él se detuvo por un momento. Puedo entender eso, hasta cierto punto. Debido a que ayudó a Aizen a infectarnos con ese patógeno Oyoufication, terminamos siendo juzgados por Central 46 como Oyous y estábamos programados para ser asesinados. Central 46 ni siquiera trató de ver si era una forma de deshacer la oyouficación. Íbamos a ser ejecutados así como así. Nuestro servicio significaba una mierda para ellos. Tal vez si hubiéramos sido miembros de la nobleza, les hubiera importado un carajo, pensé que querrían matar al hombre que desafió a Oyoufi Shinigami, pero Urahara Kisuke terminó siendo simplemente sentenciado a ser exiliado en el mundo del viviente con sus poderes sellados. Si hubiera estado consciente en el momento del juicio, les habría dado a esos bastardos una parte de mi mente sobre su sentido de la justicia de mierda. Kensei hizo crujir sus nudillos. Estuve enojado con ellos durante mucho tiempo, pero el único rencor real que guardé fue contra Aizen, Zen e Ichimaru. A juzgar por lo que dijo, creo que todos malinterpretamos el sentido de la justicia de Chen. Creo que el odio que sentí de él era la verdadera fuerza detrás de su supuesta justicia. ¿Odio? Shei repitió, luciendo desconcertado. ¿Estás diciendo que se alió con Aizen por venganza? ¿Por qué otra razón habría estado tan entusiasmado con el genocidio? El rostro de Shei se volvió solemne mientras se veía pensativo. ¿Quién fue el que mató a su amigo? Su esposo, un Shinigami. No creo que haya recibido una sentencia fuerte. Creo que podría haber sido un noble, TCH. Bueno, ahí lo tienes, su disfraz de santo era solo un acto. Todo lo que realmente le importaba era vengarse de Central 46 y los Shinigami. El genocidio era su forma retorcida de cumplirlo y el sueño de su amigo. Él mintió, sobre sus creencias, murmuró Shei, luciendo preocupado. De todo lo que me enseñó, fue solo una farsa, entonces, ¿y si lo hizo? Puede que no haya seguido su propio consejo, pero deberías aprender del camino que eligió. Su necesidad de venganza lo cegó y lo llevó a su propia destrucción. Lo maté porque no tenía otra opción, pero no me hubiera importado entregar su culo golpeado a Central 46 para darle un poco de justicia. Lo único que mis amigos y yo queríamos era que él y los demás paguen por lo que nos hicieron. Estábamos esperando todo esto. Tiempo hubiera preferido que mis amigos sobrevivieran que acabar con él yo mismo. Shei simplemente lo miró, reflexionando sobre sus palabras. La venganza es un esfuerzo estúpido. Castigó al mundo en lugar de obtener justicia para su amigo, dijo Asido en voz baja. No puedo decir que no entiendo sus sentimientos. Cuando perdí a mis camaradas en Hueco Mundo, quería matar a Oyous para vengarlos. Mi deseo de venganza casi me mata, me di cuenta de que estaría tirando mi vida si me lo permitía. Ser consumido por él. Mi camarada que cayó último lo hizo mientras protegía mi vida, la única forma de pagar mi deuda con él era vivir. Eso es a lo que me he aferrado todo este tiempo para sobrevivir. Vivir es la mejor venganza, estuvo de acuerdo Kensei, su expresión sombría. No permitiré que Chen y Aizen tomen más de lo que me quitaron. Restauraré la reputación de mis amigos que me quitaron. No dejaré que sus muertes sean en vano.
Masahiro miró a Kensei, luciendo conmovido. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de la oficina. Izuru lo miró fijamente, su expresión abatida y sin vida. Su piel sintió el calor que irradiaba el rayo solar, pero por dentro sintió la terrible frialdad de la tristeza y el dolor. La ira y el odio acechaban en el abismo de su corazón congelado. Había vivido para ver otro amanecer. Debería estar feliz y agradecido cuando tantos otros innumerables perecieron, pero en cambio se sintió indigno. Se había confirmado que lo que temía era verdad. Matsumoto Rangiku había sido asesinado por su antiguo Taichi. Le enfermaba pensar que el hombre en el que una vez había confiado de todo corazón había asesinado a la mujer que había sido su amiga de la infancia. Probablemente había sido la única persona aparte de él que realmente había disfrutado estar cerca de Ichimaru-jin. Sabía que la mayoría de los Shinigami no se habían preocupado mucho por él, ya que era bastante desagradable con sus bromas sarcásticas y su amor por las bromas. Su sentido del humor nunca encajó del todo con el de todos, aunque siempre lo había visto como único en la naturaleza bobalicona de su Taichi. Su apariencia parecía solo aumentar la incomodidad de las personas a su alrededor. Algunas personas compararon su rostro con el de un zorro astuto debido a su sonrisa constante y sus ojos rasgados, mientras que otros sintieron que emitía la vibración de una serpiente. La Asociación de Mujeres Shinigami tenía programado imprimir una colección de fotos de él titulada Serpiente Blanca. A Izuru no le agradó que hubieran elegido etiquetarlo como una serpiente, ya que sintió que tenía una connotación negativa en lugar de genial. Siempre había considerado que su Taichi era un zorro travieso y le hubiera gustado que se llamara Zorro Blanco, pero Ichimaru-jin se deleitó con el hecho de que lo habían apodado Serpiente. Había dicho que lo prefería a que lo llamaran Zorro. Había sido muy consciente de los nombres que le habían dado, pero nunca pareció importarle lo que alguien dijera sobre él. Afirmó que Rukongai le había hecho desarrollar una piel gruesa como la de una serpiente. Siempre había sido un poco solitario y, por lo tanto, nunca se preocupó de obtener la aprobación de nadie. Matsumoto Rangiku, su único amigo, lo había aceptado por lo que era, con defectos y todo. Izuru no podía comprender cómo Ichimaru-jin podría haberle dado la espalda. Su amistad con ella había significado tan poco para él. Se le revolvió el estómago al pensar en cómo había seguido sus órdenes para distraer a Matsumoto Rangiku y su Taichi. Técnicamente había desafiado su orden empujando a Itsugaya, Taichi para que protegiera a Inamori-kun, pero había cumplido manteniendo a Matsumoto-san ocupado en desenvainar su espada contra ella. Le había dicho a Matsumoto-san que la mataría, pero no tenía la intención seria de matarla. Lo había hecho para intimidarla. ¿Ichimaru le habría ordenado que la matara si hubiera podido derrotarla? En aquel entonces, él no lo habría pensado, pero tal vez, habría. A Ichimaru no le había importado su vínculo con Inamori-kun o Matsumoto-san. La amistad parecía importarle poco. Siempre había comparado a Ichimaru-jin con un genio incomprendido, pero nunca había considerado que su comprensión del hombre había estado realmente mal. Matsumoto-san, por otro lado, había estado dispuesto a cuestionar sus acciones. Ella había cuestionado la tarea que Ichimaru le había dado para detenerla, pero él había creído en las palabras de Ichimaru. Ichimaru había querido tiempo para continuar con su investigación del asesinato de Aizen. Iba a seguir la pista que les presentó la carta de Inamori y necesitaba que Izuru evitara que interfirieran, ya que creían que él era el culpable. Ichimaru había dicho que esta era la mejor manera de proteger a Inamori-kun, ya que si Itsugaya, Taichi se peleaba con él, la atraparía de nuevo y él no quería hacerle daño. Izuru se había sentido tan culpable por atacar a Inamori que se lastimó a sí mismo hasta el punto de que tuvo que ser contenido. Había cometido un acto imperdonable y quería hacer lo que pudiera para evitar que ella saliera lastimada porque sabía que su determinación de vengar a Aizen era muy fuerte. Se había dejado manipular, pero ni siquiera podía culparlo. Se culpó a sí mismo. Debería haber sido el que muriera por la mano de Ichimaru-jin. Se lo merecía. No Matsumoto-san. Había querido enfrentarse a Ichimaru-jin para compensar sus transgresiones pasadas, pero, por desgracia, el destino le negó la oportunidad. Sabía que ella debió haberlo confrontado por sus acciones, ella había estado realmente molesta por su traición, al igual que él. Cómo deseaba haber podido ayudarla. Matsumoto-san había sido tan vivaz, tan llena de vida. Era difícil creer que estaba muerta. Había querido saber qué le deparaba el futuro, pero la verdad era que no tenía futuro. Había llegado dolorosamente a esta conclusión al pensar en la última vez que la vio.
Kurosaki Masaki nunca había dicho que moriría, pero sin que ellos lo supieran, lo había insinuado cuando proclamó que la hija de Itsugaya había recibido el nombre de Matsumoto-san. Habían asumido que lo había hecho en su honor, no en su memoria. Había considerado que saber que el futuro era algo peligroso, pero una parte de él no podía evitar desear haber podido cambiarlo si hubiera sabido que esto iba a suceder. Por supuesto, él sabía que incluso si lo hubiera sabido, las circunstancias podrían haber hecho difícil actuar, el Seireitei había sido una zona de guerra. Apenas lo consoló. En el momento en que Ichimarujin huyó de la Sociedad de Almas, era inevitable que tuviera que enfrentarse a sus antiguos camaradas. ¿Por qué las cosas no podrían haber resultado de otra manera? ¿Por qué Matsumoto-san no pudo alcanzarlo? Kira. Una voz fría interrumpió sus pensamientos. Itsugaya, Taich, ¿qué haces aquí? Isuru se preguntó, sobresaltado. Taich de la 10ª división se veía terrible. Sus ojos estaban inyectados en sangre y bolsas oscuras sobresalían debajo de sus ojos solemnes. Nunca lo había visto tan inquieto. No es que pudiera culparlo. Él tampoco había podido dormir. El joven Taich no dijo nada, simplemente lo miró. Su mirada parecía rota. Isugaya, Taich, ¿te pasa algo? Preguntó Isuru, frunciendo el ceño con preocupación. Los labios de Tsir se apretaron por un momento antes de cerrar los ojos. ¿Cómo estás, Kira? Isuru lo miró, sorprendido. Me estoy arreglando, yo también, dijo Tsir después de un momento. ¿Te enteraste de lo que le pasó a ella, no? Ese sí, su mirada cobalto cayó al suelo. Mis condolencias, Itsugaya, Taich. Tsir asintió con fuerza. Ella murió por mi culpa. La incredulidad nubló el rostro de Isuru. ¿Qué? Quiero decir, ella murió para protegerme, corrigió, su mirada verde a su lado brillando con dolor y arrepentimiento. Ese bastardo la mató porque estaba en su camino. No pude hacer nada, estaba herido, ella me estaba dando la oportunidad de curarme a mí mismo, pero fui demasiado lento, cerró los puños, desviando la mirada. Y cerrando los ojos por un momento. ¿Es ese lo que se siente, querer respuestas? Pensé que deberías saber, la verdad, sobre Ichimaru, dijo Tsir, su voz llena de odio. Él nunca se preocupó por Matsumoto o por ti, o por nadie, excepto por él mismo, y supongo que Aizen, lo escuché decirle esto a Matsumoto cuando ella le pidió una explicación por sus acciones. Él pausó. Nunca le importó ser un Shinigami. Quería estar libre de Central 46 y la nobleza. No quería ser controlado. Solo quería ser libre para hacer lo que quisiera. Por eso se unió a Aizen durante mucho tiempo. Atrás. Ya veo. El ceño de Isuru se profundizó. Él jugó contigo tal como jugó con Matsumoto y todos. No es tu culpa que no te hayas dado cuenta. Era un tipo difícil de leer. Era bueno fingiendo su lealtad hasta que era el momento adecuado para atacar. Aizen le enseñó bien. Sus labios se curvaron con disgusto. O supongo que debe haber perfeccionado las habilidades que ya tenía, le mintió a Matsumoto desde que se conocieron. Él nunca se preocupó por ella, solo la usó para sobrevivir. En algunos distritos de Rukongai, la supervivencia está ligada a los compañeros. Aquellos con Reiryoku no son exactamente respetados, por lo que es más fácil para aquellos con Reiryoku formar grupos con aquellos con Reiryoku, si los encuentran. Sus cejas fruncidas se arrugaron aún más. Nunca entendí cómo alguien como ella podía ser amigo de alguien como él, admitió, después de un momento. Ella siempre afirmó que había más en él de lo que parecía. No estaba equivocada. Siempre ha sido un traidor, no solo un tipo extraño. Debí haberlo matado cuando luchábamos en la 3ª división, el silencio llenó la habitación. Gracias Itsugaya, Taich por decirme esto, dijo Isuru en voz baja, después de unos minutos. Kira, debes mantenerte fuerte para tu división. Debes ser el verdadero líder que la 3ª división nunca tuvo. Isuru lo miró fijamente durante un largo momento y asintió lentamente. Había renunciado a sus propias ambiciones de servir a su Taich con todas sus fuerzas, pero parece que había servido a un traidor, un hombre que probablemente lo despreciaba por su condición de Shinigami de sangre pura. Sabía que muchos de Rukongai tendían a sentirse incómodos con la nobleza, incluso si pertenecían a casas de menor rango como él. Siempre había creído que su Taich había estado por encima de tales prejuicios y solo se preocupaba por la misión del Gotei 13. Nunca había demostrado lo contrario. Nunca se había preocupado por los orígenes de su Taich. Siempre había creído que lo que importaba era la misión del Gotei 13 y no importaba si un alma era nacida del Seireitei o del mundo humano.
Sabía que otros nobles, especialmente aquellos de posiciones más altas, no se sentían así, pero siempre había creído que cualquier soldado que estuviera dispuesto a hacer el trabajo era necesario. Era una pena que Sutaix no hubiera creído en ello y hubiera recurrido a destruir el mundo por el que habían luchado para proteger. Lo habían impulsado todo este tiempo el resentimiento y la desesperación por la forma en que funcionaba la sociedad de almas. Nunca entendería por qué hizo todo lo posible para ser libre. Fue imperdonable. La destrucción había tocado su ciudad natal. Tenía la esperanza de que se hubiera ahorrado ese destino, pero supuso que había sido una ilusión. Sabía que la situación era terrible, pero quería creer que mientras Aizen fuera derrotado, Karakura estaría a salvo. Había imaginado que el mundo de los vivos sentiría los efectos de la pérdida de vidas en la sociedad de almas, pero no esperaba que Karakura se llevara la peor parte. A decir verdad, podría haber sido mucho peor, pero de todos modos fue doloroso ver muchas partes de Karakura dañadas y arruinadas. Era casi increíble que algo como esto le hubiera sucedido, que muchas vidas hubieran muerto por el bien del equilibrio, incluidas las personas con las que había estado familiarizado. Se sintió incómodo al saber que las cosas en el otro lado también estaban en un estado terrible. Su padre lo atribuyó a la incompetencia de Shinigami. Él fue muy firme al respecto. Técnicamente no estaba equivocado. Si Aizen hubiera sido detenido hace años, nada de esto habría sucedido. Desafortunadamente, ese no había sido el caso. Sabía que a pesar de la ira de su padre hacia los Shinigami, no los culpaba por completo. Entendió que Aizen había puesto al Shinigami en una situación imposible. Probablemente estaría más molesto si hubiera sabido lo que había hecho Urahara Kisuke, pero no se había atrevido a decírselo. No necesitaba más estrés. Estaba exhausto y con exceso de trabajo por atender a los sobrevivientes en el hospital. Él mismo no estaba contento con las revelaciones de Urahara Kisuke. Sabía que había más en lo que había sido revelado por Aizen. Simplemente no se había imaginado que había sido el mismo Urahara Kisuke quien le había tendido una trampa a Aizen. Ese hombre era tan oportunista como lo había sido Aizen. Se sintió avergonzado de no haberse dado cuenta. No podía decir que alguna vez confió en él, pero tampoco podía decir que alguna vez se molestó en comprender sus motivaciones. Acababa de conocerlo como el Shinigami en un cuerpo artificial que lo había curado después del ataque y le había dado la oportunidad de ir a la sociedad de almas. Se había dejado usar voluntariamente para poder demostrar el orgullo de los Kinki. No le había importado si ese hombre tenía motivos ocultos para ayudar a Kurosaki. Sabía que Kurosaki tampoco. Del rescate de Inoue-san, había ido voluntariamente a Hueco Mundo por su bien. No había culpado a Urahara Kisuke por su secuestro, aunque estaba de acuerdo en que debería haber sido franco sobre el interés potencial de Aizen en Inoue-san. Su captura podría haberse evitado si hubiera tenido la protección adecuada y si hubiera sabido que era un objetivo potencial. Ocultarle esta verdad había sido un error por parte de un hombre tan increíblemente inteligente. Realmente tenía una mente brillante para formular un plan tan elaborado para que Aizen se revelara en función de las situaciones que habían ocurrido. Por mucho que odiara que a Urahara Kisuke no le importara poner vidas en peligro por el bien de su plan, no podía negar que si su plan hubiera funcionado como se planeó originalmente, habría sido la mejor opción para todos los mundos. Él, por supuesto, hubiera preferido una alternativa mucho menos arriesgada. Para bien o para mal, lo hecho estaba. Estaba aliviado de que el mundo no se hubiera derrumbado y de que su padre estuviera vivo. Tenía el presentimiento de que Urahara Kisuke lo había involucrado en la guerra. Resultó ser la mejor opción y por eso estaba agradecido con el exiliado Shinigami. No podía creer lo que veía cuando encontró a su padre atendiendo a Shinigamis heridos dentro del Seireitei. Observó con silenciosa incredulidad antes de que su padre se dirigiera a él después de que terminó y el Shinigami se separó. ¿Le mostraste el orgullo de los Kinki? Había preguntado su padre, de espaldas a él. Lo hice. Mis flechas atravesaron su Saketsu y Akusui, lo que resultó en su muerte cuando Kurosaki lo atacó. Riken hizo un ruido evasivo. No entiendo. ¿Por qué estás ayudando a los Shinigami cuando me dijiste que no me involucrara con ellos? Uri preguntó después de un momento. A diferencia de ti, no estoy aquí para involucrarme con ellos. Solo estoy aquí porque dejar que los Shinigami mueran significaría la destrucción del mundo. Eso no es algo que pueda permitir que suceda. Se supone que los Kinki protegen a los humanos después de todos. Te lo dije, no estoy involucrado con el Shinigami. ¿No leíste mi carta? Ayudé a Kurosaki Ichigo, un Shinigami sustituto en una misión no oficial para rescatar a Inoue Orihime, una niña humana.
Después de que la rescatamos, solo me quedé porque quería proteger a Karakura. Ahórrame tus excusas. Sé la verdadera razón por la que has estado interactuando con ese Shinigami desde que fuiste a la Sociedad de Almas. ¿De qué estás hablando? Nunca te pregunté cómo te enteraste de ese viaje, ¿fue Urahara Kisuke quien te lo dijo? No tiene sentido ocultarlo, Uri. ¿No te aliaste con ese Shinigami para cumplir el sueño de tu abuelo? Su padre miró por encima del hombro para mirar a Uri. Sorpresa coloreó la cara de Uri. ¿Qué? ¿Por qué más te habrías molestado en ayudar a ese Shinigami? Todo el asunto no era de tu incumbencia. La verdad es que, solo quería demostrar mi fuerza a los Shinigamis, ni siquiera estaba pensando en el sueño de mi abuelo. Uri bajó la mirada al suelo por un momento. ¡Qué vergüenza! Tu abuelo se habría avergonzado de que fueras y perdieras tus poderes por una razón tan tonta. Tienes suerte de que pude restaurarlos. Uri levantó la cabeza. Tienes razón, él estaría avergonzado, que solo fui por esa razón, que perdí mis poderes tan pronto, pero lo hice por su bien. ¿De qué estás hablando? Riken se preguntó, mientras se giraba para mirar a su hijo. Uri vaciló. Lo hice para vengarlo. ¿Vengarlo? Dijiste que tu abuelo murió a causa de Hoyous. Murió a causa de Hoyous, pero en Soul Society descubrí la verdadera razón por la que el Shinigami llegó tarde. Fue por un Shinigami llamado Kurotsuchi Mayuri, un científico loco que quería estudiarlo. Riken entrecerró los ojos ligeramente. Sí, ese Shinigami estaba interesado en estudiar Quincies. Si no fuera por él, Ojiri-san, no habría muerto. Ya veo, dijo, su expresión estoica. Ese Shinigami debe haber ideado un método para prolongar sus habilidades como alma. Escuché que un Kinki pierde sus habilidades pocas horas después de morir, es la razón por la cual el Shinigami recurrió a exterminar a Kinki. Hiciste todo lo posible, pero tú no pudiste matarlo, ¿no es así? Los labios de Uryu se afinaron. Casi lo hago, pero él se retiró. Eres realmente un tonto por hacer tal cosa. ¿Qué? Los ojos de Uri brillaron. Tu abuelo nunca guardó rencor contra el Shinigami a pesar de todo. Quería morir como un Kinki y así murió. No hubiera querido que desperdiciaras tus poderes en vengarlo. Si lo hubieras matado, el Shinigami te habría matado. Habrías deshonrado su sueño. Habrías sido otra víctima de Kinki. Uri frunció el ceño, los ojos brillando con culpa. Tienes suerte de que tu fracaso te haya ahorrado ese destino. Él pausó. Ahora les has mostrado a esos Shinigami que habrían sido destruidos sin la ayuda del Kinki. Supongo que está un paso más cerca del tonto sueño de tu abuelo. El desdén cubrió sus palabras. Nunca tuve la intención de cumplir su sueño. Me di por vencido en el momento en que el Shinigami no pudo salvarlo. Todo lo que siempre quise hacer fue demostrar la fuerza de Kinki al Shinigami a quien veía como el enemigo. ¿Lo hiciste? Dime que no me asocie con el Shinigami porque no querías que cumpliera su sueño. Entonces, ¿por qué te molestaste en restaurar mis poderes? La única razón por la que me molesté en restaurar tus poderes fue porque sabía que esta guerra se avecinaba. No quería que te quedaras sin poder en caso de que Karakura fuera atacada. Kurosaki Ishin fue quien me informó sobre eso y tu viaje a la Sociedad de Almas. ¿Kurosaki Ishin? Pero eso es, el padre de Kurosaki Ichigo, terminó Riken por él. Técnicamente violaste tu juramento en el momento en que te asociaste con su hijo. Ese chico es en parte Shinigami. ¿Sabías que su padre era un Shinigami? Preguntó Uri, asombrado. Riken se echó hacia atrás las gafas. TSH. No me digas que no has oído porque lo conozco, me temo que no lo he hecho. Hubiera pensado que ya te habrías enterado. Ese Bokasas finalmente estaba listo para revelar la verdad. Considerando la situación, solo sé lo que Aizen le hizo a su familia y a él, pero aparte de eso, no me di cuenta de que sabías lo que realmente era. Lo supe desde el principio, dijo Riken, sus anteojos se volvieron opacos. Habría estado muerto sin mí. ¿De qué estás hablando? Fue Urahara-san quien lo curó. Urahara no lo habría logrado sin mi ayuda. Necesitaba el conocimiento de un Kinki para crear una cura que mantuviera los lazos Reis y de un alma. ¿Por qué decidiste ayudarlos? Son Shinigamis, no humanos. Lo hice por pedido de tu abuelo para pagar la deuda de nuestra familia. ¿La deuda de nuestra familia? Uri, ¿no te has preguntado siempre por qué tu abuelo era tan inflexible en luchar junto a los Shinigami a pesar de lo que le hicieron a los Kinki? ¿Por qué no quería que ni Shinigami ni Kinki sufrieran? La mayoría de los Kinki que huyeron de la guerra preferían esconderse por miedo a ser el objetivo de los Shinigami. No tenían interés en trabajar con aquellos que habían asesinado a sus familias y amigos.
Tu abuelo nunca creyó en deshacerse de su herencia u odiar a los Shinigami porque no habría sobrevivido al exterminio de Kinki si hubiera sido así. No eran para un Shinigami que lo curó y lo perdonó. ¿Un Shinigami, lo perdonó? Así es. Tu abuelo era mucho mayor de lo que jamás imaginaste. La longevidad de un Kinki supera la de un humano normal debido a nuestro rey Ryoku. Nunca se molestó en decirte la verdad detrás de la supervivencia de nuestra familia por respeto a ese Shinigami. Como el destino lo tendría, Kurosaki Ishin fue el Shinigami que lo perdonó, aunque como puedes imaginar, hubiera querido ayudar a cualquier Shinigami. No quería que supieras que Kurosaki Ishin no era en realidad humano en caso de que alguna vez te encontraras a él. Personalmente, nunca me ha importado ocultar este hecho en el hospital. Siempre me ha gustado referirme a él como un Shinigami. La gente pensaría que estaba siendo sarcástico. Si has sabido esto todo el tiempo, ¿por qué no crees en trabajar junto a los Shinigami? ¿Por qué no trataste de ayudar a Sensei con sus sueños y él te enseñó todo lo que sabía? ¿Quién dice que no lo intenté? Lo intenté durante años, pero los Shinigami siempre hicieron oídos sordos, siempre nos menospreciaron, nunca les importó ninguno de los métodos que ideamos para ayudarlos, para ellos no éramos más que un molestia que se estaba entrometiendo con su deber. Empecé a creer que ese también era el caso. Los Kinki son una anomalía. Se suponía que los humanos nunca desarrollarían habilidades espirituales, nuestro poder destruye en lugar de purificar. No es necesario en absoluto, nuestros antepasados eran demasiado tercos para creer en sus necesidad de que casi destruyeran el mundo ha continuado sin los Kinki y seguirá haciéndolo, no vi ningún sentido en insistir en trabajar con los Shinigami para una profesión tan inútil. No entiendo por qué te rendiste cuando Sensei nunca lo hizo. El poder de Kinki es útil. Claramente conoces los métodos que Sensei ideó para luchar defensivamente contra los Hoyous que nunca llegó a enseñarme. Sabes que el Shinigami no puede manejar todos los Hoyous mismos, los Shinigami son innegablemente ineficaces, pero es su deber, no el mío. Prefiero salvar a los vivos que a los muertos. Pero, Riken, los Kinki también salvan a los vivos. ¿Por qué dejarías de ayudarlos también? Dices que los Kinki son humanos anormales, lo cual es cierto, pero es precisamente por eso que debemos proteger a los humanos normales. Uri, ¿hubieras preferido ser criado como un huérfano? A eso conduce la vida como Kinki. Perdóname por no tener ningún deseo de desperdiciar mi vida por una causa perdida como la de tu abuelo. La muerte puede ocurrir cuando menos lo esperas. Oka-san no murió por su trabajo en Kinki. Las gafas de Ryuken se volvieron opacas y apretó la mandíbula. Bien podría haber sido asesinada por eso. ¿Por qué dices eso? Murió a causa de un accidente automovilístico. Se suponía que tenía que estar de turno esa noche, pero lo cancelé porque tu abuelo insistió en que necesitaba mi ayuda. Se había encontrado con un Hoyou en particular que le había estado dando problemas a los Shinigami durante años. Era un grupo de 2 personas. Trabajo. Necesitaba que yo pusiera la barrera para capturarlo ya que en su vejez le costaba demasiada energía y esfuerzo. Actuó como señuelo mientras yo me disponía a capturarlo. Los médicos que trataron a tu madre fueron unos ineptos. Si hubiera estado allí en lugar de hacer el trabajo de Kinki por el que los Shinigami ni siquiera estaban agradecidos, habría podido salvarla. Uri miró fijamente a Riken. Decidí que dejaría de ser un Kinki después de esa noche y, en cambio, me concentraría en salvar a los vivos. Nunca había estado de acuerdo con su padre debido a su odio por su linaje de Kinki. Nunca lo había entendido, nunca imaginó que era porque simplemente quería protegerlo. Y Shida Riken nunca le había demostrado mucho afecto. Su padre siempre había sido cerrado y distante por lo que podía recordar. Los pocos recuerdos que tenía de él cuando su madre aún vivía eran pocos y entre ellos. Casi parecían un sueño porque su padre había sido más amable. O al menos pensó que lo había sido. Nunca había estado demasiado seguro. Tenía 4 años cuando murió su madre. Su padre había hecho todo lo posible para criarlo con la ayuda de una niñera y sus padres. A su padre realmente no le había gustado depender de su padre, especialmente cuando había demostrado interés en su herencia de Kinki y quería entrenar como tal. A pesar de que su padre intentó que rompiera el contacto con su abuelo, todavía lo visitaba a escondidas y entrenaba. Continuó entrenando solo después de la muerte de su abuelo con la ayuda de los libros que le había dado. Nunca se había molestado en pedirle ningún consejo a su padre porque sabía que su padre no le habría dado ninguno. Durante mucho tiempo había asumido que su padre había descartado los poderes que detestaba. Cuando Riken reveló que todavía los tenía, se sorprendió.
No se había molestado en preguntarse por qué querría siquiera restaurar sus poderes porque sabía que no debería mirarle los dientes a un caballo regalado. Ishida Riken no era de los que brindaban su ayuda con tanta generosidad, y mucho menos con los asuntos de Kinki, y efectivamente tenía un precio por ello. Si Jin Uesan no hubiera sido capturado, no le habría importado pagarlo. No le importaba mucho involucrarse con el Shinigami. Su encuentro con Kurotsuchi Mayuri había fortalecido su disgusto por el Shinigami. No pudo evitar preguntarse cómo un Shinigami podría contratar a un hombre tan horrible. Sabía que los Shinigami eran considerados terribles por los Kinki, pero sabía que su abuelo le había dicho que no eran monstruos, que los Kinki podrían haber evitado la guerra si hubieran escuchado a los Shinigami. Nunca había imaginado que pudiera existir un Shinigami tan siniestro. No podía creer que había matado a sus propios subordinados e incluso había convencido a Shinigami de que dejara morir a Quincy's por sus propios intereses. Sus experimentos claramente no habían sido sancionados por el Gotei 13, pero se las había arreglado para hacerlos sin ninguna sanción obvia. Había sido como Aizen cometiendo actos ilegales sin ser detectado. Sin embargo, no dudaba de que había realizado experimentos atroces con aprobación, ya que su mente científica probablemente era la razón por la que el Shinigami lo había retenido. Durante la semana siguiente a la deserción de Aizen, él y los demás habían sido interrogados sobre sus actividades en la Sociedad de Almas por Ukitake Taichi, quien estaba recopilando esta información con fines de documentación. Esto fue después de que tuvieron una discusión general con el Staich, que había cuestionado predominantemente a Ichigo sobre su entrada en la Sociedad de Almas. Uri se apresuró a señalar que había sido Kurotsuchi Mayuri quien había matado a sus propios subordinados y no él quien los había matado a ellos. Sabía que había sido afortunado de que Inoue-san y Aramaki Makis hubieran sido sus testigos. De lo contrario, estaba seguro de que el loco lo habría culpado. Ukitake Taichi parecía consternado y perturbado por la noticia y notó que Mayuri había cometido una violación y tendría que responder por ello cuando los 46 centrales se reunieran nuevamente. Sabía que su padre no estaba equivocado al pensar que lo habrían matado si hubiera matado a Kurotsuchi Mayuri. ¿Habría hecho alguna diferencia que indirectamente hubiera ayudado a revelar a Aizen? No estaba seguro. Todo lo que sabía era que si Aizen no hubiera hecho su movimiento, habría sido difícil para ellos dejar la Sociedad de Almas. Se habían salvado únicamente por esa razón. Uri había tenido reservas de que el Shinigami podría volverse contra ellos fácilmente en el futuro. Este pensamiento había sido fortalecido por la explicación que Ichigo le había dado sobre su placa. Había encontrado curioso que Ukitake mencionara que había habido otros sustitutos en el pasado. Parecía un escenario tan improbable. ¿Cómo podría haber habido otros como Ichigo? No creía que la mayoría de los Shinigami estuvieran dispuestos a convertir a los humanos en Shinigami, aunque supuso que alguien lo había hecho en el pasado para sentar el precedente de que los Shinigami no deberían dar sus poderes a los humanos. Había pensado que matarían a Ichigo si demostraba ser un problema para la Sociedad de Almas, ya que Ukitake no había mencionado específicamente ninguna consecuencia. Estos hechos lo habían hecho desconfiar de la Sociedad de Almas. En Hueco Mundo, no tuvo más remedio que aceptar la ayuda de Kurotsuchi Mayuri. Estaba agradecido a regañadientes de que gracias a él pudo ayudar a proteger a Inoue-san. Había sospechado que la Sociedad de Almas solo había actuado por razones estratégicas, no porque se preocuparan por sus vidas. Kurosaki demostró que su corazonada era correcta cuando explicó lo que había aprendido sobre Kikazu y Jetsu. Entendió perfectamente que Aizen había llevado al Gotei 13 a buscar toda la ayuda que pudieran conseguir. Sin embargo, nunca se permitió realmente creer que fuera posible una alianza con los Shinigami más allá de esta guerra. Había visto su alianza como temporal. Con la forma en que resultó esta guerra, supuso que su padre tenía razón en que esto podría conducir a un acuerdo, si se atrevía a abordar el tema. Su padre, por supuesto, no estaría feliz. Preferiría no andar por este camino. Entendió el razonamiento de su padre. Intrínsecamente estaría poniendo su vida en riesgo, por un deber que técnicamente solo debería pertenecer al Shinigami. Siempre había sabido que ser un Kinki era un trabajo peligroso e ingrato sin compensación que podría acortar su vida. A pesar de lo lógico que era para Quincy's asimilarse a la vida como humanos normales para evitar ese destino después de lo que les había sucedido a sus antepasados, siempre se vio a sí mismo como alguien que continuaría con el legado de su herencia. Le había prometido a su abuelo que no dejaría morir la forma de Kinki. Se había llamado a sí mismo el último Kinki porque, hasta donde sabía, era el único Kinki activo en el área. Sabía que había otros como su padre que habían renunciado a su herencia.
Sabía que el mundo moderno exigía que Quincy estuviera una profesión real y que la casa Oyo era un trabajo secundario, pero siempre había creído que podía manejar ambos. Su padre había demostrado que, a pesar de sus sentimientos, sabía que la elección dependía de él. Había mostrado fe en él al dejarlo ir contra Aizen. No pudo evitar sentirse tentado a cumplir el sueño de su abuelo a pesar de sus dudas sobre el Shinigami. ¿Sería el Shinigami deshonroso y daría la espalda a aquellos que impidieron su destrucción? No lo sabía, pero podía decir que al menos confiaba en Kurosaki y Kuchiki-san para mantener su palabra. Los Shinigami necesitarían toda la ayuda que pudieran obtener hasta que repusieran sus filas. Aizen ya no era una amenaza, pero Oyus siempre estaría ahí.